Bienvenidas y bienvenidos a Levedad, el podcast. Muchas gracias primero que todo por estar acá y por decidir también seguir escuchando parte de estas historias que les quiero contar. Y este capítulo de hoy, que es el capítulo número 3, y voy a insistir en decirle capítulo porque me encanta esta cosa media como de ir leyendo algo de un libro que hubiese estado escrito. Ha sido súper profunda la conexión que he tenido con esta creación del podcast, porque a la vez me ha llevado a mirar en retrospectiva procesos personales que antes no podía mirar sin dolor, antes no podía mirar sin lágrimas, antes no podía mirar sin la energía del saudade, ¿no? Como esta nostalgia o el anhelo de querer llegar a esos espacios que se convirtieron muchas veces como en un refugio. Y hoy les quiero hablar de eso precisamente. Les quiero hablar de la otra parte de la historia de amor de Precisa Ser Levedad. Y es que todo parte en una historia de mucho dolor. Em, Se me hace un poco difícil como ordenar esto como a nivel de ideas, pero bueno, no tengo una pauta escrita. Me gusta mucho esto como de abrir micrófonos y canalizar y decir, ok, esto es lo que hoy tiene que salir en este capítulo, episodio. Como ya les hablé en el capítulo anterior, en el capítulo número 2, ¿verdad? Que fue toda esta historia de dolor también de alguna manera, como conectada a mi proceso migratorio y cómo fue naciendo el nombre de Precisa Ser Levedad. Hoy les quiero comentar cómo nace la profundidad de la gestación de Precisa Ser Levedad. Una gestación que yo no estaba dándome por enterada de que estaba ocurriendo. Y para ello debo citar a un gran amor que tuve. Por eso Precisa Ser Levedad es también una historia de amor no solamente conmigo, sino que con otras personas, pero también con, le vamos a decir, el argentino, también con un hombre argentino maravilloso que amé y me amó un montón. Quiero llegar a esto comentándoles un poquito el contexto. Cuando yo llego a Nueva Zelanda, llego de haber dejado básicamente toda mi vida anterior en Chile, haber dejado la casa que había vivido en los últimos años, había vendido mis muebles y estaba enfrentando también una separación amorosa bastante dolorosa. Siempre supimos que esa relación no iba a durar mucho tiempo porque mi viaje a Nueva Zelanda era impostergable. De alguna manera yo no quería irme a Nueva Zelanda, pero sabía que tenía que irme, como si hubiese ahí un propósito escondido que yo no pudiese ver en ese momento, que hoy, casi 2 años más tarde, lo puedo recién comenzar a ver con ojos de claridad, ¿no? Y bueno, resulta que con todo ese corazón roto, con toda esa sensación de pérdida, con todo eso de frustración, de agotamiento, de decir, ok, me voy a Nueva Zelanda, no porque ame ese lugar, sino porque es importante que hablemos desde la honestidad. Y yo tenía una deuda económica muy grande que si me quedaba en Chile era imposible costearla. Y veía la realidad neozelandesa, ¿no? Como súper estable y dije, ok, me voy a ir, voy a trabajar, voy a juntar dinero, voy a pagar mi deuda, vuelvo a Chile, listo, fin. Y ocurre que cuando llego a Nueva Zelanda, era la crisis económica más grande que había tenido Nueva Zelanda en la historia, básicamente. Nunca habían vivido una recesión económica y todo esto empezó a pasar post pandemia. Había muchas personas que se habían quedado también con visas más permanentes, por ende no hubo mucho un recambio de Work and Holiday, que era como la visa con la que yo estaba llegando. Me costó muchísimo conseguir trabajo, había crisis también como habitacional y todo este paraíso contado desde las voces de otras personas para mí se estaba convirtiendo en una pesadilla. Pero en este capítulo no les voy a hablar de eso, sino que les voy a hablar del amor. Cuando yo llego a Nueva Zelanda, fue bastante duro. Hoy me río, pero fue bastante duro, la verdad, porque estaba como esa tierra te abraza o te expulsa. Muchas personas lo dicen también. Y yo sentí que en cuanto yo pisé esa tierra, la tierra me expulsó, perdí mi equipaje, perdí un vuelo local desde Auckland a Queenstown, pasaron muchas cosas. Y llegué a vivir a un hostel. Una experiencia totalmente difícil,
Bueno, ocurre que ya atravesando exactamente la primera semana, yo llegué un día sábado y luego viene como el sábado siguiente. Yo iba a salir con una amiga colombiana que conocí en el hostel, que es una persona hermosa. Los latinos ayudaron a que mi corazón latino no se perdiera con el fuego que habita dentro de mí. Poder hablar el mismo lenguaje era lo que en ese momento me ayudaba a sostenerme. Básicamente lo único, ¿no? Y pues bueno, esa amiga colombiana hicimos planes para ese día sábado y después me dice, ay no, mira, es que se me había olvidado que había acordado juntarme con un amigo, pero bueno, juntémonos todos. Y en eso había también otra amiga argentina. Así que al final ese encuentro, que era entre dos amigos, terminó siendo como entre cuatro personas. El amigo, mi amiga colombiana, la otra chica argentina y yo. Yo era un zombie, solamente estaba como comprendiendo qué era lo que estaba pasando, qué decisiones había tomado. Yo desde que llegué a Nueva Zelanda ya quería volverme a Chile. Entonces esa primera semana fue bastante dura en adaptación. Pero me sentí bastante acompañada de estas dos chicas que fueron personas hermosas en este transitar. Y bueno, ocurre que nos juntamos. Casi como que yo sentía que estaba interrumpiendo una cita amorosa y que ese amigo de ella le había dicho, dale, ok, ven con tus amigas. Y ahí aparece el argentino. No voy a decir su nombre, vamos a resguardar su identidad. Vamos a dejar esa información para cuando estos podcasts se conviertan en realidad en un libro. Y bueno, y llega él, así muy amable, nos saluda a todas, nos subimos a su auto, nos llevó a conocer un lugar maravilloso que creo que ese lugar me ayudó a conectar con la energía del otoño, donde me sentí refugiada para poder sentir de verdad el despojo de todas mis hojas que se estaban transitando. Esa localidad se llama Arrowtown, que está ahí en el sur de Nueva Zelanda. Es un pueblito que tiene un estilo muy como del medio oeste. Todo es muy antiguo, pero a la vez es acogedor igual, sí, es acogedor. El otoño estaba en su auge máximo, con las hojas de todos los colores que se puedan imaginar, rojos, cafés, cobres, dorados, verdes matizados. No, 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 una locura de hermosura. Y ahí conecté con la naturaleza y me di cuenta en el lugar en el que estaba y dije, wow, esto es hermoso. Y yo andaba, no sé, si 500 metros más atrás que ellos, tomando fotos, acariciando los árboles, porque también y soy proyectora y conecto con la vida desde la lentitud, desde la pausa, la contemplación y la conexión finalmente. Entonces a mí no me inviten a hacer un trekking si no tengo tiempo para poder contemplar y detenerme. Y bueno, y todo eso fue muy así, ¿no? O sea, fue la primera vez que yo vi a este chico argentino, que no pasó nada más que su buena onda. De hecho, creo que en ese grupo yo era la que estaba más silenciosa y nada, o sea, como que para mí fue muy gracias por esta instancia. Y nos entregamos todos, entre las 4 personas que estábamos ahí, nos agregamos a Instagram, qué sé yo. Y después empezó a pasar que empezamos a hablar igual, con el argentino. Ay, siento que en cualquier momento se me va a arrancar el nombre. Em, y todo bien, como desde una amistad muy bonita. Para mí conectar con la energía masculina siempre es un agrado, em, porque también estaba necesitando esto de sentirme sostenida. Empezaron mis procesos de mudanza, que como les conté anteriormente, fueron un montón en un año. Y él se ofreció y me dijo, si necesitas ayuda en la mudanza, en las que sean, como yo te acompaño, él tenía auto y nos empezamos a hacer amigos así. Y bueno, pues un día en una mudanza, que era un 17 de abril, que era el día de su cumpleaños, nos fuimos a una cafetería eh, muy, muy bonita, donde de verdad había café rico, chocolate caliente rico y probablemente es porque los dueños eran latinos, argentinos, y a veces había musiquita latina y era como un cariñito al corazón. Y estuvimos ahí conversando
tantas horas, y me di cuenta de que había algo en él que me unía desde, obviamente, esta amistad que estaban haciendo, pero también desde conexiones espirituales súper profundas. Él se abrió mucho a hablarme de su familia, de su abuela, de su madre, de su tía madrina, de su linaje femenino, que, que todas eran magas, brujas, lectoras del calendario maya, y yo empecé a abrir entonces también ese caminito mío que ustedes ya saben que transito, y les empecé también a contar como de mí, ¿no? Ese día también hablamos muchas cosas, hablamos de nuestras heridas, yo le hablé de mi corazón roto, y en ese momento, en medio de unos cafecitos deliciosos y unos churros, medio celebrando su cumpleaños y hablándonos de la vida, ya se nos hizo tarde, nos tuvimos que ir de ahí, cerran todo muy temprano en Queenstown, y terminamos caminando por las callecitas del town, luego me fue a dejar a esta nueva casa a la que me iba por un par de semanas, y ahí nuestra conexión empezó a ser grande, profunda. Y empezamos a visitarnos mucho más seguido, a hablar mucho más seguido, a tener los fines de semana juntos, básicamente, a tener planes simples. Y él me empezó a mostrar la sencillez, porque yo estaba transitando mucha angustia y cada día me estaba nublando un poco más. Y él me mostraba la sencillez de a veces caminar, tomarnos unos matecitos en la orilla del lago, de que a veces solo conversar, de que a veces me invitaba a comer algo rico cuando yo no tenía ni un solo peso para poder costearme un alimento decente. Y esta amistad se fue convirtiendo en algo muy, muy, muy bonito, muy profundo, muy simbólico, donde me empecé a sentir muy acompañada y sostenida por él. Y bueno, en ese acompañamiento, eh, sin darnos cuenta, nuestras energías estaban yéndose como hacia una conexión mucho más allá de lo que se podría entender como una amistad. Y todo el mundo lo veía menos nosotros, porque estábamos los dos muy como no, 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 somos amigos, somos amigos. Y porque yo también estaba todavía transitando mucha sensación de duelo con mi relación anterior. Llegó un día en que, fortuitamente, y esto va a ser para otra historia, llegué a quedarme al lugar donde estaba trabajando, que era un hotel, y pude al fin estar en conexión conmigo a solas. Y dije, no me duele mi relación anterior. ¿A qué le estoy guardando luto? ¿A qué le estoy guardando lealtad cuando en verdad eso lo guardo con amor y recuerdo todo lo que aprendí en ese otro vínculo? Pero es como que yo me estaba convirtiendo como casi como una devota de un vínculo que no tenía nada, ya no tenía nada más que un recuerdo. Y en ese momento vino algo de mí que despertó, se empoderó de mí, se activó como mi energía creativa, mi energía sexual, me puse a crear. Tenía una bitácora que me había llevado, una croquera que yo usaba de bitácora, con lápices que me había llevado de Chile para allá. Y empecé a dibujar y empecé a conectar y dije, no, aquí yo me abro porque yo le estoy deseando lo mejor y le estoy deseando que tenga una pareja y eso también me lo empiezo a desear a mí. Y en ese momento, ¡puf!, algo pasó, que se abrió una diosa dentro de mí que dijo, pero qué carajo, estoy en este lugar del mundo, está lleno de personas hermosas y alucinantes, quiero experimentar esto. Y ahí empezó a pasar algo muy loco, que también va a ser para otra historia. Empecé a conectar con un chico. Empecé a conectar con un chico que no es este argentino, otro chico, de hecho es europeo. Y, y fue una conexión muy bonita, también muy desde un lado mucho más erótico, pero como erótico espiritual. Y me conectó un montón con esta otra parte mía y yo me empecé a sentir bien en ese placer y en esa búsqueda. Empezamos a tener encuentros, a tener algo por ahí. Y esa semana me junto con el argentino y le cuento, ¿no? Y le cuento y le digo, mira, ¿sabes qué? Llevo una semana como experimentando esto y siento que algo de mí se activó como un fuego y no sé qué.
Y yo sentí muy desde mi intuición que él se puso su energía masculina, muy como de decir internamente a su cabeza, pero que jamás lo va a reconocer, como de, si no lo hago ahora, esto se fue. Y bueno, lo invité a tomar el té conmigo a ese lugar donde me estaba quedando, que ya era otro lugar. Recuerden que tuve 19 mudanzas en un año. Y cuando llega ahí, me dice algo así como, porque yo estaba mucho en este rollo del mar, que no me gusta esta ciudad, que etcétera, etcétera. Y este argentino me queda mirando con esos ojos preciosos que tiene y me dice, permíteme llevarte al mar, permíteme ser yo quien te acompañe. Y prueba y conoce la ciudad, pero no llegues y te vayas así sin antes saber si ese lugar es el lugar donde quieres vivir. Yo te voy a llevar al mar. Y para mí eso fue un acto de amor tan profundo porque yo dije, él está entendiendo de verdad mi necesidad de conectar con el mar, que además también en Nueva Zelanda es el Océano Pacífico, y que ahí se abría una metáfora profunda. Y esta profundidad de metáfora tenía que ver con mi infancia. Me van a disculpar, pero este podcast va a ser literalmente un podcast largo, porque no quiero dividirlo como en parte uno y en parte 2, porque ya está, ya fue. Em, Me conecta con la infancia porque cuando yo era muy chiquitita y íbamos al mar, con mi familia somos de mucha conexión marina, de hecho mi padre fue marino, y nos encanta disfrutar el mar desde distintos lugares, como desde el tomar sol, la contemplación, el meterse al mar, otros no se meten al mar. Y yo era súper pequeña, yo siempre le preguntaba a mi papá, papá, ¿qué hay más allá de esa línea de donde termina el mar? Y mi papá me decía, más mar. Y yo le decía, pero tiene que haber algo más que mar. Y mi padre me decía, mar. Me decía, al otro lado del mundo sigue habiendo mar. Entonces cuando este argentino me propone esto, como de llevarme al mar, y ahí llega a un lugar precioso y cinematográfico llamado Dunedin, que era el lugar más cercano con mar desde Queenstown, donde estábamos viviendo. Lo acepté, me costó un poquito como coordinar esto con el trabajo y todo lo demás, ¿no? Lo pudimos aceptar, nos arrendamos un lugar y nos fuimos rumbo a Dunedin. Ese lugar es brutalmente mágico, mágico, montañas verdes, mar paradisiaco, una energía incluso así como tipo irlandesa o escocesa, como es como que estuviese un pueblito medieval entre escocés o irlandés en medio de una isla neozelandesa, una locura. De hecho hay mucha cultura escocesa en Dunedin. Y nos fuimos para allá y nuestro objetivo era quedarnos una noche para que yo pudiese tipo conocer, ese fin de semana lo tuvimos libre y llegando a Dunedin, la energía del mar y todo eso empezamos a darnos cuenta sin verbalizarlo, sino que a través de nuestra cercanía también que empezó a ser más física y más profunda también. Llegamos al mar y cuando él me dice como, bueno, estamos acá en el premar, ¿qué es eso? Para mí el mar es mar. Y bueno, llegamos a una playa preciosa, no alcanzábamos como ni a dejar las cosas y yo me estaba poniendo un vestido blanco para meterme al mar. No tenía traje de baño, yo no llevé traje de baño en Nueva Zelanda. Es como, en mi cabeza yo decía, casi voy a ser millonaria, ya me voy a comprar todo lo que necesite. ¿Para qué me voy a llevar eso? Entonces tenía un vestido blanco, celestito, medio blanco, y me pongo ese vestido y me fui corriendo al mar y me metí al mar y había, no sé, 2 grados, tengo idea, esto era invierno, y sentí una libertad, un amor, una conexión y me sentí en casa. Me sentí en casa y lloré suavemente tocando ese mar porque estaba en el lugar que desde que era chiquitita me preguntaba qué era. Ese lugar que era al otro lado del mar que yo veía,
también en el Océano Pacífico, y estaba en un pueblo llamado Dunedin. Y eso era lo único que me acercaba a mi familia en ese momento, que los extrañaba mucho, a mi país de pertenencia, al mar, el mismo mar que toca las costas de mi país. Y cuando entro y me sumerjo en el agua, lloraba precisamente porque decía, estoy tocando el mar que mi familia puede ver. Y sentí que era como una caricia, sentí que era dentro de esta lejanía lo único que me unía a estos seres que amo mucho. Y en ese momento también me pude dar cuenta del amor que este hombre tenía por mí, de llevarme al mar para poder verme feliz. Cuando salgo del mar, él me pasa una toalla, medio así como tapándome, porque yo andaba con un vestido que se me transparentaba todo, ¿viste? Así como muy, no me importa nada, me saqué toda la ropa, me puse mi vestido y me fui camino adentro al mar. Y ahí me abrigué, él me abrazó y caminamos por el mar. Y yo le hablé mucho de mi familia y le decía, mira dónde estoy, es como estoy en el mar y este es el mismo mar que yo de cuando chiquitita, y les contaba todo esto que les estoy contando ahora. Él me escuchó siempre con mucha atención, con sus ojos despiertos, llenos de amor. Y después de eso ya estábamos congelándonos de frío, nos fuimos a un café delicioso con fueguito. Y después nos fuimos a nuestra casita que habíamos arrendado por esa noche. Y fue una locura porque esa noche nos amamos brutalmente. Y nos dimos cuenta de que esto que estábamos sintiendo era mucho más que una amistad. Y mi amor por él era un amor tan grande que yo no me había permitido sentir como por esta lealtad a esta relación anterior. De alguna manera ambos teníamos mucho miedo de que esta relación se transformara hacia un vínculo de pareja, porque la amistad era tan hermosa que nos asustaba. Sin embargo, esa noche que pudimos sentirnos, que pudimos amarnos, que pudimos mirarnos, besarnos, tocarnos, se abrió una conexión muy profunda entre nosotros desde un amor que era más que la amistad. Y ahí nace nuestra historia de amor. Ahí hay un cambio, ¿no? Como un cambio desde la amistad a convertirnos en pareja. Pero bueno, yo estaba saliendo con otro chico. Después, cuando ya llegamos, obviamente, como a la ciudad donde vivíamos, yo me comporté de una manera absolutamente inmadura, como de miedo, no quería verlo, no quería hablarle, hasta que en un momento él me dice, bueno, ya no podemos hacernos como los de demencia senil y juntémonos, conversémonos, y fuimos otra vez a ese primer café desde de ese 17 de abril. Y ahí nos dimos cuenta de que, bueno, sí, queríamos ser pareja, pero no entendíamos cómo. Yo también fui muy clara en decirle como yo estoy de joda, yo estoy también experimentando otras cosas y no las quiero dejar de hacer. Así que al pasar los días nos dimos cuenta de que estaba bueno como tener este vínculo en una relación abierta, hasta que él me cita un día a otro café y me dice, mira, ¿sabes qué? A mí esto, yo puedo entenderte, pero a mí me hace mal esto. Y, y tuvimos una conversación muy seria y ahí yo escogí también. Ahí yo escogí y dije, todo lo que tengo con esta otra persona lo tengo doble, 3, 4, 5, 10 veces multiplicado con esta otra persona. Y nos comprometimos en ese momento, como de ser en una relación de pareja monógama. Y nuestra relación volvió siendo algo muy sólido, muy fuerte, de mucho amor, eh, experimentando también como qué es esto que nos está pasando. Y aquí es donde parte un proceso mucho más consciente de mi gestación de Precisa Ser Levedad, porque toda esa sensación de amor que pude sentir con el mar luego se convirtió en frustración al volver a las montañas. Y este argentino me bancó en cada uno de mis momentos, en cada una de mis pataletas, en cada una de mi odiosidad. Y él estaba ahí, estaba ahí. A mí me dolía el cuerpo, siempre estaba cansada. Y él siempre me decía cosas muy hermosas, como él veía mi luz en medio de toda la tiniebla. Ese hombre a mí me mostró
lo que yo era a través de su mirada. Cuando me refiero a su mirada, me refiero a su perspectiva, lo que él podía ver de mí que yo todavía no veía en mí. Y me decía, vos no te das cuenta, vos cuando llegas a un lugar, la presencia que tienes, a las personas les encanta escucharte, vos podés vivir del tarot, vos podés no sé qué. Y yo todo el rato, no, 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 ¿cómo? ¿Qué? No, 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 no. Él me decía, vos no te das cuenta de lo grande que sos una reina, sos la reina del universo. Y todo eso para mí era muy como, va, ok. Y el chamullero argentino que está ahí con su chamullo. Y la verdad es que no lo tomaba mucho en cuenta porque decía, me dice esto porque me ve tan mal que trata de levantarme el ánimo. Sin embargo, este proceso como de poder observarme a través de su observación y de que todo el tiempo me elogiaba y de que todo el tiempo encontraba que todo lo mío era hermoso y grandioso y que mira cómo caminas y que no sé qué, y que tu pelo y que tu belleza y que tu voz y que tu sabiduría y que tu conocimiento, que tu voz la tienes que escuchar el mundo, que yo te visualizo en radio, que yo te visualizo en no sé qué. Y él es un tremendo manifestador igual, ¿ah? Bueno, viene de un linaje familiar en donde estos lenguajes a nosotros nos unieron, no se nos hicieron desconocidos. Y empecé a abrirme un poquito más al tarot. Yo me había llevado tarot también y unos mazos de oráculos para allá. Y se empezaron a abrir estos lenguajes nuevos entre nosotros y también conmigo. Pero yo estaba muy afectada, entonces obviamente cada vez empecé a estar más mal y más desconectada de mí y no podía crear y no veía nada, absolutamente nada de lo que él me decía. Esto también terminó convirtiéndose en algo agotador para los dos, o sea, imagínense lo que es una persona que trata de levantarte, sostenerte y mostrarte toda tu luz, todo tu brillo, cuando en realidad tú estás solamente viendo la oscuridad y la tiniebla. Así que fue muy fuerte. Al tiempo nos fuimos a vivir juntos, al otro poquito tiempo nos fuimos a vivir juntos a una casita solos los dos. Todo parecía estar muy bien entre nosotros, mas no así en mi vida. Yo cada día tenía más crisis de ansiedad, estaba viviendo violencia laboral muy fuerte, una discriminación muy fuerte, y yo sentía que la muerte estaba muy cerca de mí. Y yo solamente pensaba en la vida me confunde, la vida me trae un amor que me llena de vida, un compañero hermoso que me está mostrando lo que soy, que no puedo verme, pero a la vez todo lo demás se vuelve tan hostil que yo sentía que no era ese lugar, que no era esa tierra. Y fue tan fuerte que llegó un momento en donde entré en una crisis de que ya me paralizaba y no podía trabajar, ¿saben? No podía trabajar porque venían mis crisis y si yo no podía trabajar, pues entonces no íbamos a tener dinero para poder costear nuestro vivir. Ya habíamos invertido un montón de dinero en decorar nuestra casita, que era hermosa, pequeñita, pero con un jardín, con rosas, con caléndulas, con... No, no, era una belleza, una belleza. Yo anhelaba tanto poder tener una casa y la estábamos teniendo, pero yo estaba tan desconectada de lo que era para mí el hogar y entender que mi hogar también era yo, esa hoguera, ese fueguito que estaba dentro del corazón de uno, ¿no? Y esto fue demasiado fuerte y generó entonces como una desconexión entre nosotros. Él ya desde su frustración, yo veía en su cara, en su cuerpo, el agotamiento de que su lucha conmigo era todo el tiempo, porque también su expectativa era hacerme feliz. Y yo le decía, tú no te puedes encargar de hacerme feliz si yo no estoy pudiendo ser feliz. No es tu responsabilidad. Luego pasó una situación que fue un punto de inflexión en donde yo ya tenía crisis de mutismo, no podía ni siquiera hablar con él, no podía nada, no podía nada. Yo estaba muerta en una cama sin poder moverme y me tocó pedir ayuda y él me llevó al médico porque yo le dije necesito ayuda psicológica y psiquiátrica urgente. Y cuando fuimos y nos dimos cuenta que poder tener una consulta con un médico para que recién evaluara si yo podía acceder a un plan psiquiátrico costaba $600, para mí fue determinante y dije, no puedo seguir acá. Yo escojo vivir,
no puedo seguir acá. Él de alguna manera sabía que me quedaba poco tiempo en Nueva Zelanda, pero yo también le había prometido que quería quedarme con él y quería quedarme en ese lugar y hacer una vida juntos porque nos amábamos mucho. Nuestro amor bajo ningún punto de vista fue puesto en duda. Ese hombre a mí me mostró lo que era la confianza, el amor, la lealtad, el cuidado, el endiosar al otro a través de sus cualidades, de sus capacidades. Y bueno, fue más fuerte lo otro, ¿no? Así que ahí llegó un momento en que un día de una crisis de llanto que no pude controlar, me fui a quedar a la casa de una amiga, pedí ayuda, me escribió mi hermano y le dije necesito volver a Chile. Y yo no tenía ni un solo peso, nada. Me estaba cambiando de trabajo por tercera vez. Todo parecía que podía ir bien, era un trabajo que me iban a pagar mejor, las condiciones laborales estaban bien, mi horario estaba bien, iba a tener 2 días libres a la semana, pero yo estaba muy mal, no podía, no podía. Fue tan determinante esa noche y mi hermano, como siempre siendo mi ángel en la vida, me dice: "¿Cuánto tiempo puedes estar ahí antes de volver?". Y yo le digo: "Con el dinero que tengo, probablemente una semana, si sigo trabajando". Y mi hermano me regaló un pasaje de vuelta, que me lo compró esa misma noche. Y ese pasaje de vuelta era como para 3 días más. Y fue una puerta hacia la libertad y a la vez fue el amor se llama me escojo. Volví a casa, estaba ahí, ese argentino, y tocó la conversación difícil de decirle, tengo pasaje de vuelta a Chile y me voy en 3 días. Obviamente fue un momento muy duro, los dos lloramos mucho y se me comienza a quebrar un poco la voz porque de verdad fue muy fuerte. Los dos con el corazón partido y él desde su amor entendiéndolo todo. Por eso es que para mí después de ese vínculo el amor tiene que ver con entendimiento, con escogete por sobre todo, con tu vida es valiosa. Y yo quiero que vivas, te amo tanto que quiero que vivas y que estés bien y que florezcas, aunque yo no sea quien vea tu florecimiento. Y después de llorar un montón, él me dice, bueno, siempre me han gustado los finales de las películas y vamos a hacer que este final sea el mejor final de todos y, y pongámosle un final bonito. Y ese final bonito consistió en ir a hacer un picnic a mi lugar favorito de Kelvin, la península de Kelvin que les hablé en el episodio anterior. Y fue mucho amor y fue mucho abrazo y fue mucho llanto y fue mucha despedida también desde el mirarnos y decirnos, te amo, me voy, pero te amo. Quiero que sepas que esto no es por traición, no es por falta de amor. Él me miraba con sus ojos preciosos, en silencio, entendiendo, pero a la vez doliendo, ¿no? Y yo con el corazón partido también como dejando este amor, pero también doliendo. Pero yo sabía que había algo más fuerte, que era inexplicable en ese momento, así como la misma fuerza que me llevó a estar allá, era una fuerza de vuelta que tenía que venirme. Esta vez era muy difícil venirme porque estaba este hombre que me amó como probablemente muy pocas veces me han amado y que me logró mostrar todo lo que soy. Pasaron unos pocos días, ¿no? No les voy a hablar de todo lo que fue eso, como desde temas de migraciones, de visa, de pasaje, de equipaje, de ir al aeropuerto, de ir a imprimir cosas, de una locura, una locura. Yo estaba insoportable y estaba cansada. Y él me acompañó hasta el último momento, me acompañó a hacer compras, me acompañó a preparar mi equipaje, me acompañó a cada cosa que necesitaba para volverme. Y llegó el día de volverme a Chile. Y yo sentí que esa despedida fue una despedida de películas, pero a la vez fue una despedida de decirnos, nos vamos a encontrar en otro lugar del mundo. Y no tengo idea si como pareja, si como amigos, no lo sé.
Cuando tomé ese avión, sentí por primera vez el dolor fuerte de la separación. Cada milla que andaba el avión para mí era como un cuchillo enterrándose dentro de mi ser, como diciendo, te estás separando, te estás separando, te estás separando de ese ser que te ama. ¿Qué hubiese pasado si te hubieses quedado? Y otra voz dentro de mí me decía en firme determinación, te estás escogiendo, el amor se llama me escojo porque estás buscando tu verdad. Y esta vez toca ser lejos de él y agradecer lo que él fue. Al momento de volver a Chile sentí otra vez como mucho eso, como de conectar con el amor de la familia, el mar, ¿cierto? Todo eso. Pero fue un duelo que ni les cuento lo agónico y doloroso que fue para ambos. Se venían las fechas, se venía la Navidad, se venía el Año Nuevo, se venía todo encima y fue muy, 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 muy doloroso. No les voy a hablar más del proceso de lo que pasó en esa separación, sino que quiero finalizar este podcast contándoles que esta historia de precisa ser levedad tiene que ver con este amor. Porque cuando me pongo a crear el nombre, ¿verdad? Que nace, como les conté en el episodio anterior, de precisa ser levedad, y yo no sabía qué iba a ser, aparecieron sus imágenes, aparecieron sus voces, aparecieron toda esa energía del argentino rompebolas diciéndome, vos sos esto, vos estás para esto, vos estás... Y yo dije, claro, yo todo este tiempo estuve gestando esto sin darme cuenta que estaba preñada de un proyecto donde él veía el fruto y yo no lo veía. Entonces este amor es un amor que me acompañó en mi proceso de gestación de Precisa Ser Levedad, que mucho de Precisa Ser Levedad me recuerda cada día a él. Quiero dejar muy en claro que nuestro amor hoy es un amor sano, hoy no es un amor desde el sufrimiento, no es un amor desde el anhelo de querer estar juntos como pareja. Ambos entendimos que fuimos un tránsito maravilloso en nuestras vidas de poder reconectar con nuestras verdades y nuestras múltiples formas de escoger la libertad y la identidad de nuestro ser, entendiendo que cada uno puede tener vínculos con quien se le antoje y hacerlo de su vida lo que se le dé la gana. Pero el amor continúa. Y para mí el amor siempre se transforma de vereda, más no se elimina, sobre todo cuando una persona ha sido tan importante y vital en tu vida como lo ha sido este argentino en la mía. Entonces cuando yo estoy creando Precisa Ser Levedad, digo, wow, pensar que el argentino esto ya lo veía. Y estar aquí haciendo este podcast tiene mucho que ver con imágenes que él veía, como un visualizador del futuro que veía todas mis capacidades que yo no veía. Y ahora que esta tiniebla se está disipando, que se está liberando de la condensación y que puedo ver el portal en donde está esa lucecita, que a la vez soy yo con todas las herramientas de mi ser, creando en este espacio maravilloso de Precisa Ser Levedad, es constantemente un homenaje a ese hombre que amé y que me amó, que me mostró con sus ojos de amor lo que yo soy. Así que a este capítulo 3 le quiero llamar El amor se llamó Me Escojo. Y les dejo gracias y les dejo amor y deseo de todo corazón que ustedes puedan tener un amor tan bonito que les muestre lo que de verdad son, más allá de lo que eso implica en la permanencia o no del vínculo, sino ese amor profundo y genuino de decir te amo tanto que toma tus alas y arranca donde quieras arrancar porque puedes comerte el mundo sin estar tomada de mi mano, porque mi mano te puede limitar en tu vuelo. Y lo mismo para él. Así que bueno, termino este podcast diciendo de que me reconocí en la mirada de los ojos de ese hombre, que me reconocí en sus abrazos, que me reconocí en nuestros actos de amor, que me reconocí en sus palabras, que me reconozco cada día como una mujer fuerte, valiente y creadora como él siempre me vio, como aquella reina de corazón de cristales.
is why I will believe in. This is why I can't see no more. I will make